En la última parte de este curso sobre cajas automáticas vamos a ver las ejecuciones de cambios. Es decir, vamos ahora a ver el todo del curso que hemos visto de cómo interactúa la electrónica y la hidráulica para la ejecución de cambios. Vamos a ver este interesante video. Durante muchos años fue usual el cambio automático de 3 marchas. Con el convertidor de par, como escalafón reductor hidráulico adicional, era perfectamente suficiente para lo requerido en aquellos tiempos. Pero junto con la conciencia económica y ecológica, aumentaron las exigencias planteadas al cambio automático. Para que el motor pueda trabajar siempre en la gama de régimen óptima, es necesario incrementar también el número de marchas. Actualmente se consideran estándar los cambios automáticos de 4 y 5 marchas. Ello está justificado por la curva de tracción. La curva de tracción de un cambio de 3 marchas muestra interrupciones en la zona de transición entre los escalones de acoplamiento. Esto no puede compensarlo tampoco el convertidor de par, pues su utilidad se pone de manifiesto ante todo al arrancar. Un cambio de 5 marchas presenta ya menos interrupciones gracias al mayor solape de las curvas de par. A continuación se describirán los principios de diseño y algunos cambios de 5 marchas modernos. Nos basamos para ello en el cambio 5HP30 y en el 5HO19L, ambos de la casa ZF Getriebe GmbH, y el cambio 722.6 de Mercedes-Benz AG. Haciendo clic en la representación del cambio, obtendrá la descripción correspondiente. Si desea informaciones detalladas, haga clic en el tema del cambio respectivo. El cambio 5HP30 está proyectado para motores de gran potencia. Puede transmitir un par de hasta 560 metros Newton. El cambio ha sido concebido para montaje longitudinal con tracción trasera. Lo utiliza la casa BMW para vehículos con motores de a partir de 4 litros de cilindrada. Aquí puede ver el esquema en sección del cambio 5HP30. Señale con el ratón los componentes del cambio para hacerse mostrar sus denominaciones. Haga clic en el componente para representarlo aumentado. El cambio 5HP30 posee una caja de velocidades Wilson, es decir, 3 juegos de satélites. La estructura del cambio de velocidades Wilson
ya se ha tratado en el capítulo Engranaje planetario. En la primera marcha solo actúa el primer juego de satélites. El par es aplicado a través del embrague A al planetario del tercer juego de satélites. La corona de dentado interior se apoya en la segunda rueda libre, de modo que la salida de fuerza se produce a un número de revoluciones muy desmultiplicado por el portasatélites del tercer juego de satélites. En la posición 2 de la palanca selectora se cierra el freno F, de modo que la corona de dentado interior queda fijada en ambos sentidos de giro. En la segunda marcha actúan los juegos de satélites 2 y 3. El accionamiento tiene lugar a través de los planetarios 2 y 3 acoplados, que reciben la denominación de planetario doble. La corona de dentado interior del juego de satélites central es retenida a través de la rueda libre 1 y del freno E1 por su anillo exterior o bien directamente por el freno E2. El portasatélites impulsa la tercera corona, bajo la que giran los correspondientes satélites, con un efecto de escalera mecánica, descrito ya en el capítulo relativo al engranaje planetario. La salida de fuerza tiene lugar por el último portasatélites. En la tercera marcha funcionan los tres juegos de satélites. Igual que en la primera y segunda marcha se impulsa el planetario doble. El planetario 1 es retenido por el freno D. Al contrario que en la segunda marcha, los satélites del primer juego ruedan contra el planetario fijo, impulsando así la corona de dentado interior 2. Resulta el efecto de escalera mecánica por partida doble, de modo que el número de revoluciones de salida está desmultiplicado solo escasamente. En la cuarta marcha, todo el engranaje planetario forma un bloque. Para conseguir esto, el par se transmite por una parte al planetario doble a través del embrague A y por otra parte al segundo portasatélites a través del embrague B. La salida de fuerza al número de revoluciones de la turbina tiene lugar a través del último portasatélites. En la quinta marcha vuelven a desmultiplicar los tres ejes de satélites. El par pasa por el embrague de discos B hasta el segundo portasatélites. El planetario de la misma se bloquea con el freno D. La salida de fuerza se produce desde el primer juego de satélites hacia la corona 2. En el segundo juego de satélites se impulsan lentamente la corona y el portasatélites al número de revoluciones de la turbina. En conjunto se impulsa el planetario doble. En el tercer juego de satélites confluyen el número de revoluciones de la turbina del tambor y el número de revoluciones del planetario doble. Debido al efecto de escalera mecánica, resulta en conjunto un mayor número de revoluciones que en el caso del juego satélites bloqueado. De este modo, en la quinta marcha se consigue una escasa desmultiplicación hacia marcha rápida. En la marcha atrás se utilizan los tres juegos de satélites. A través del embrague C se aplica el par motor al primer planetario. El tambor, es decir, la unidad formada por la primera y la tercera corona, y el portasatélites 2 son retenidos por el freno F. En consecuencia, el par fluye del primer portasatélites a la segunda corona de dentado interior. En el segundo portasatélites fijo se produce la inversión del sentido de giro sobre el planetario doble, necesaria para la marcha atrás. Finalmente, en el tercer juego de satélites está fija la corona de dentado interior, el planetario impulsa y el portasatélites es impulsado. En marcha atrás tiene que invertirse el sentido de giro dentro del cambio automático. Esto se consigue reteniendo el portasatélites. Los satélites trabajan ahora solo como ruedas intermediarias entre el planetario y la corona de dentado interior. Haga clic ahora en el freno que retiene el portasatélites decisivo
Este freno solo actúa en marcha atrás. Magnífico. El freno F retiene el segundo portasatélites, en el que se produce la inversión del sentido de giro. En la caja de velocidades hidráulica del cambio 5HP30 se dispone de 5 válvulas electromagnéticas de regulación y 3 válvulas electromagnéticas de mando. 3 de las válvulas electromagnéticas de regulación transforman las señales de control del EGS en 3 presiones de mando. Las otras 2 se encargan de la presión moduladora y del control del embrague y de anulación del convertidor. Las válvulas electromagnéticas de mando convierten las señales digitales del EGS en presiones de mando. Estas controlan las válvulas de mando, que a su vez aplican la presión de trabajo o una presión de mando a los embragues o los frenos. Durante el servicio tienen que existir constantemente señales eléctricas en el bloque de distribución hidráulico a fin de mantener acoplada una marcha. Si falla el EGS, el cambio pasa a servicio de emergencia mecánico. De conformidad con la posición de reposo de las válvulas electromagnéticas, se acopla la cuarta marcha. Veamos la forma de trabajar del sistema hidráulico en servicio normal. Los cambios a marchas superiores, 1 hacia 2 y 2 hacia 3, así como los correspondientes acoplamientos de marcha atrás, son asistidos por ruedas libres. Todos los demás cambios de marcha trabajan con control del cruce, que se representará aquí con mayor detalle. 3 elementos de mando son excitados a través de una combinación de válvulas formada por la válvula de acoplamiento y la válvula de retención, tal como se muestra aquí para el freno D. La presión del elemento de mando es regulada por la válvula de acoplamiento a un valor situado entre el de la presión del sistema y 0. Los parámetros de regulación son la presión de control procedente de una válvula electromagnética de regulación dispuesta en la parte superior de la corredera, así como la presión del elemento de mando dispuesto en la parte inferior de la corredera. Sin embargo, la presión del elemento de mando no se toma directamente del empalme de trabajo, sino que se hace pasar por la válvula de retención. En caso de una señal de control baja, la corredera de la válvula de retención se encuentra en la posición superior. La presión del elemento de mando se transfiere a la válvula de acoplamiento, que puede regular la presión. Esta es la situación mientras se produce un cambio de marchas. Pruebe usted mismo, incrementando paulatinamente la presión de control. Cuando la presión de control supera un cierto límite, se conmuta la válvula de retención, que cierra la vía que va del elemento de mando a la válvula de acoplamiento. La presión reinante en la parte inferior de la corredera de la válvula de acoplamiento desaparece y dicha válvula conecta a paso total como una válvula de mando. Con esto aplica toda la presión de trabajo al elemento de mando, tal como se requiere tras producirse un cambio de marchas. Los elementos de mando A y D son excitados por una combinación de válvulas similar en la que la válvula de retención ha sido reemplazada por un elemento amortiguador. Con esto la presión del elemento de mando aumenta o cae con un cierto retardo. El elemento amortiguador es excitado además por la presión moduladora. Si durante el proceso de cambio de marchas variara la carga del motor, las presiones de los elementos de mando se corregirían del modo descrito. Como ejemplo típico de un cambio de marchas con control del cruce, veremos ahora el cambio de la cuarta a la quinta marcha. En este caso se desconecta el embrague A y se conecta el freno T. La comunicación entre los dos circuitos de excitación se establece a través de la válvula de desconexión A, que regula la presión en el embrague A. Sobre la parte frontal superior de la corredera actúa la presión del elemento de mando D, y sobre la parte frontal inferior actúa la presión de control de la válvula electromagnética de regulación 5. Esto se representa aquí en forma simplificada. En realidad, algunos enlaces contienen además válvulas de mando
que en las otras marchas distribuyan las presiones a otras válvulas y otros elementos de mando. En la cuarta marcha se tiene la presión de trabajo completa actuando sobre el embrague A. El freno D está relajado. Al cambiar a la quinta marcha se desarrollan los siguientes pasos. La presión de control de la válvula de desconexión se reduce con ayuda de la válvula electromagnética de regulación 5. Con ayuda de la válvula electromagnética de regulación 2 se incrementa la presión en el freno D a través de la válvula de acoplamiento D y la válvula de retención D. Con esto se desplaza la corredera de la válvula de desconexión A y la presión del embrague A disminuye a través de la válvula de acoplamiento A y del amortiguador A. La disminución de presión llega solo hasta el punto en que el embrague aún puede transmitir el par de propulsión. Sin embargo, la presión de control del freno D sigue aumentando. El eje S determina la desmultiplicación basándose en los números de revoluciones de entrada y salida del cambio. En cuanto reconoce que ha engranado la quinta marcha, se reduce totalmente la presión en la válvula de desconexión. El embrague A se desconecta a través de la salida 0. La presión sigue aumentando en el freno D. La válvula de retención D conmuta. La válvula de acoplamiento D sale del servicio de regulación y aplica toda la presión de trabajo al freno D. Con esto ha terminado el cambio a la marcha superior. Para la asistencia técnica es útil tener una visión de conjunto de las válvulas electromagnéticas y de los elementos de mando accionados. Se obtiene de la tabla correspondiente a la lógica de válvulas electromagnéticas y embragues. Para cada nivel de marchas existe una línea de la tabla en la que se marcan las válvulas activadas y los elementos de mando accionados. También están anotadas las ruedas libres bloqueadas, ya que se necesitan asimismo para comprender el funcionamiento. Tenga en cuenta que las posiciones de las válvulas son diferentes para la primera marcha en la gama D y en la gama 2. En la última línea se enumeran los elementos de mando del programa de emergencia. Compárelos con las líneas de arriba. Verá que el programa de emergencia coincide con la cuarta marcha. Basándose en la tabla, determine qué elemento de mando se desconecta al cambiar de la cuarta a la tercera marcha. Haga clic en la columna de la tabla. Lee además en la tabla cuál es el elemento de mando que se conecta. El freno D es correcto, pero determina también cuál es el elemento de mando que se desconecta. Magnífico. Al cambiar de la cuarta a la tercera marcha se desconecta el embrague B y se conecta el freno D. El cambio 5HP19 puede transmitir un par de 310 metros newton. Se utiliza en los vehículos de Audi y VW, es decir, para montaje longitudinal y tracción delantera. En la ejecución 5HP19FLE está combinado con el diferencial del eje delantero. En la ejecución aquí mostrada, la 5HP19FLA está provisto de caja de transferencia para tracción total, brida de árbol cardan y diferencial en el eje delantero. Aquí puede ver el esquema en sección del cambio 5HP19FL.
señale con el ratón los componentes del cambio para hacerse mostrar sus denominaciones. Haga clic en el componente para representarlo aumentado. El cambio 5HO19FL consta de una caja de velocidades Rabignó y un juego de satélites posconectado. El cambio de velocidades Rabignó ya se presentó como cambio de 4 marchas compacto. El juego de satélites posconectado proporciona una mayor desmultiplicación hacia marcha lenta en las marchas bajas o bien está bloqueado en las marchas altas. En la primera marcha trabajan tanto la caja de velocidades Rabignó como el juego de satélites posconectado. El par del motor es aplicado al planetario grande a través del embrague de discos A. El planetario es retenido por medio de la rueda libre, que sin embargo en régimen de retención tiene que ser bloqueada por el freno D. Los satélites largos engranan en los satélites cortos, impulsando así la corona de dentado interior unida en forma fija a la corona del juego de satélites posconectado. En la segunda marcha trabajan tanto la caja de velocidades Rabignó como el juego de satélites posconectado. Como en el caso de la primera marcha, el par es aplicado al planetario grande a través del embrague de discos A. Sin embargo, esta vez está retenido el planetario pequeño, de modo que en la corona de dentado interior resulta una pequeña desmultiplicación hacia marcha lenta. Dicha corona está unida en forma fija con la corona del juego de satélites posconectado. En la tercera marcha, la caja de velocidades Rabignó está conectada exactamente igual que en la segunda, es decir, con accionamiento a través del planetario grande y frenado del planetario pequeño. El juego de satélites posconectado forma, sin embargo, un bloque al estar unido al planetario con la corona de dentado interior a través del embrague de discos F. La salida de fuerza tiene lugar en la forma usual, a través del portasatélites del juego de satélites posconectado. En la cuarta marcha forman un bloque tanto la caja de velocidades Rabignó como el engranaje planetario posconectado. Esta es la marcha directa, con el número de revoluciones de la turbina en el árbol secundario. El conjunto Rabignó forma un bloque siendo impulsado el planetario grande a través del embrague A y también el portasatélites a través del embrague E. El juego de satélites posconectado forma un bloque al ser unido el planetario con la corona de dentado interior por medio del embrague F. En la quinta marcha también forma un bloque el engranaje planetario posconectado. Por el contrario, la caja de velocidades Rabignó desmultiplica con su juego de satélites delantero en dirección a marcha rápida. Para ello se acopla el par al portasatélites a través del embrague E. El planetario pequeño se frena con ayuda del freno C, de modo que la corona de dentado interior gira a un número de revoluciones incrementado. La salida de fuerza tiene lugar a través del engranaje planetario posconectado, que forma un bloque por medio del embrague F que une el planetario a la corona de dentado interior. En marcha atrás, la inversión del sentido de giro se consigue con el juego de satélites delantero de la caja de velocidades Rabignó. Para ello, tiene que aplicarse el par al planetario pequeño a través del embrague B. El portasatélites es retenido por el freno D,
de modo que los satélites solo actúan como ruedas intermedias para la corona de dentado interior. El juego de satélites posconectados reduce aún más el número de revoluciones, igual que hacía en la primera y la segunda marcha adelante. Para ello se retiene el planetario con ayuda del freno G. La salida de fuerza se produce en forma fija por el portasatélites. En marcha atrás tiene que invertirse el sentido de giro del cambio automático. Esto se consigue reteniendo el portasatélites. Los satélites trabajan entonces solo como ruedas intermediarias entre el planetario y la corona de dentado interior. Haga clic ahora en el freno que detiene el portasatélites decisivo. Este freno solo actúa en marcha atrás. ¡Excelente! El freno D retiene el portasatélites de la caja de velocidades Ravignot, en el que se produce la inversión del sentido de giro. En el bloque de distribución hidráulico del cambio 5HO19FL se dispone de 4 válvulas electromagnéticas de regulación y 3 válvulas electromagnéticas de mando. 2 de las válvulas electromagnéticas de regulación convierten las señales de control del EGS en presiones de mando. La válvula electromagnética de regulación 4 controla el embrague de anulación del convertidor. La válvula electromagnética de regulación 1 se encuentra sobre un cuerpo de válvulas separado y regula la presión moduladora. Las válvulas electromagnéticas de mando convierten las señales digitales del EGS en presiones de control que gobiernan las válvulas de mando, que a su vez aplican la presión de trabajo o la presión de mando a los elementos de mando. Durante el servicio tienen que existir constantemente señales eléctricas en el bloque de distribución hidráulico a fin de mantener acoplada una marcha. Si falla el EGS, el cambio pasa a servicio de emergencia mecánico. De conformidad con la posición de reposo de las válvulas electromagnéticas, se acopla la cuarta marcha. Veamos ahora la forma de trabajar del sistema hidráulico en servicio normal. El cambio de la marcha 1 a la 2, así como el correspondiente acoplamiento de la marcha atrás, son asistidos por la rueda libre. Todos los demás cambios de marchas trabajan con control del cruce. Se representará con mayor detalle el cambio de la cuarta a la quinta marcha. 2 de los elementos de mando son excitados a través de una combinación de válvulas formadas por una válvula de acoplamiento y una válvula de retención. Aquí se muestra la combinación para el freno C. La presión del elemento de mando es regulada por la válvula de acoplamiento a un valor situado entre el de la presión del sistema y 0. Los parámetros de regulación son la presión de control procedente de una válvula electromagnética de regulación dispuesta en la parte superior de la corredera, así como la presión del elemento de mando dispuesto en la parte inferior de la corredera. Sin embargo, la presión del elemento de mando no se toma directamente del empalme de trabajo, sino que se hace pasar por la válvula de retención. En caso de una señal de control baja, la corredera de la válvula de retención se encuentra en la posición superior. La presión del elemento de mando se transfiere a la válvula de acoplamiento que pueda regular la presión. Esta es la situación mientras se produce un cambio de marchas. Pruebe usted mismo incrementando paulatinamente la presión de control. Cuando la presión de control supera un cierto límite, se conmuta la válvula de retención, que cierra la vía que va del elemento de mando a la válvula de acoplamiento. La presión reinante en la parte inferior de la corredera de la válvula de acoplamiento desaparece y dicha válvula conecta a paso total como una válvula de mando. Con esto aplica toda la presión de trabajo al elemento de mando, tal como se requiere tras producirse un cambio de marchas. Los elementos de mando A y D son excitados por una combinación de válvulas similar en la que la válvula de retención ha sido reemplazada por un elemento amortiguador.
Con esto la presión del elemento de mando aumenta o cae, con un cierto retardo. El elemento amortiguador es excitado además por la presión moduladora. Si durante el proceso de cambio de marchas variara la carga del motor, las presiones de los elementos de mando se corregirían del modo descrito. Como ejemplo típico de un cambio de marchas con control del cruce, veremos ahora el cambio de la cuarta a la quinta marcha. En este caso se desconecta el embrague A y se conecta el freno C. La comunicación entre los dos circuitos de excitación se establece a través de la válvula de tracción 4 a 5, que regula la presión en el embrague A. Sobre la parte frontal superior de la corredera actúa la presión del freno C sobre la superficie anular de la presión moduladora. Esto se representa aquí en forma simplificada. En realidad, algunos enlaces contienen además válvulas de mando, que en las otras marchas distribuyen las presiones a otras válvulas y otros elementos de mando. En la cuarta marcha se tiene la presión de trabajo completa actuando sobre el engranaje A. El freno C está relajado. Al cambiar a la quinta marcha se desarrollan los siguientes pasos. Con ayuda de la válvula electromagnética de regulación 2, se incrementa la presión en el freno C a través de la válvula de acoplamiento D y la válvula de retención D. Con esto se desplaza la corredera de la válvula de tracción 4 a 5 y la presión del embrague A disminuye a través de la válvula de acoplamiento A y del amortiguador A. La disminución de presión llega solo hasta el punto en que el embrague aún puede transmitir el par de propulsión. Sin embargo, la presión de control del freno C sigue aumentando. El eje S determina la desmultiplicación basándose en los números de revoluciones de entrada y salida del cambio. En cuanto reconoce que ha engranado la quinta marcha, se reduce totalmente la presión en la válvula electromagnética de regulación 2. La presión sigue aumentando en el freno C. La válvula de retención C conmuta. La válvula de acoplamiento C sale del servicio de regulación y aplica toda la presión de trabajo al freno C. Con esto la corredera de la válvula de tracción se desplaza a la posición límite inferior. El embrague A se desconecta a través de la salida 0. De este modo termina el cambio a marcha superior. Para la asistencia técnica es útil tener una visión de conjunto de las válvulas electromagnéticas y de los elementos de mando accionados. Se obtiene de la tabla correspondiente a la lógica de válvulas electromagnéticas y embragues. Para cada nivel de marchas existe una línea de la tabla en la que se marcan las válvulas activadas y los elementos de mando accionados. También están anotadas las ruedas libres bloqueadas, ya que se necesitan asimismo para comprender el funcionamiento. Tenga en cuenta que las posiciones de las válvulas son diferentes para la primera marcha en la gama D y en la gama 2. En la última línea se enumeran los elementos de mando del programa de emergencia. Compárelos con las líneas de arriba. Verá que el programa de emergencia coincide con la cuarta marcha. Basándose en la tabla, determine qué elemento de mando se desconecta al cambiar de la cuarta a la tercera marcha. Haga clic en la columna de la tabla. Lea además en la tabla cuál es el elemento de mando que se conecta. Magnífico. Al cambiar de la cuarta a la tercera marcha se desconecta el embrague E y se conecta el freno C. El cambio 722.6 fue montado por primera vez por Mercedes-Benz en los coupés de la clase S. Puede transmitir un par máximo de 580 metros Newton. Con las correspondientes adaptaciones, pero basándose en el mismo principio de diseño, se utiliza ahora también en vehículos con una menor gama de par. Aquí puede ver el esquema en sección del cambio 722.6.
señale con el ratón los componentes del cambio para hacerse mostrar sus denominaciones. Haga clic en el componente para representarlo aumentado. El cambio 722.6 contiene 3 juegos de satélites. El accionamiento tiene lugar siempre a través de la corona de dentado interior del juego de satélites delantero. Su portasatélites está unido con la corona del juego de satélites trasero. Y el portasatélites del juego de satélites trasero está unido con la corona del juego de satélites central. La salida de fuerza tiene lugar siempre a través del portasatélites del juego de satélites central. En la primera marcha están activos los 3 juegos de satélites y están frenados los 3 planetarios. El planetario del centro es retenido por el freno P2. El primer planetario y el último planetario se apoyan en ruedas libres. Sin embargo, en régimen de retención, estas han de estar aseguradas por el freno B1 y el embrague K3. Desde el juego de satélites anterior hacia el posterior y luego hacia el central tiene lugar respectivamente una desmultiplicación hacia marcha lenta entre la corona de dentado interior y el portasatélites. En la segunda marcha, el juego de satélites anterior forma un bloque, estando cerrado el embrague K1. Solo en los juegos de satélites central y posterior tiene lugar una desmultiplicación hacia marcha lenta. Sus planetarios están retenidos, como en la primera marcha, por el freno B2 y la rueda libre F2. En régimen de retención, la rueda libre F2 es anulada por el embrague K3. En la tercera marcha, solo el juego de satélites central desmultiplica hacia marcha lenta. El embrague K2 une el árbol primario con la corona dentada del juego de satélites central. La salida de fuerza tiene lugar por el portasatélites. Además está cerrado el embrague K1, que, como en la primera marcha, bloquea el juego de satélites anterior. Los 2 embragues bloquean también el juego de satélites posterior, ya que la corona de dentado interior y el portasatélites giran al mismo número de revoluciones. En cuarta marcha forman bloque los 3 juegos de satélites. Esta es la marcha directa. Para ello están cerrados los embragues K1, K2 y K3. En la quinta marcha vuelven a estar activos los 3 juegos de satélites. En el juego de satélites anterior se reduce el número de revoluciones de la turbina. Para ello está cerrada la rueda libre 1 o bien es anulada por el freno B1. En el juego de satélites posterior confluyen este número de revoluciones reducido de la corona y el número de revoluciones de la turbina que actúa en el portasatélites. El último número de revoluciones se transmite a través del embrague K2 cerrado. El número de revoluciones del planetario se superpone al número de revoluciones de la turbina por el efecto de escalera mecánica. Es transferido al planetario del centro a través del embrague K3. El número de revoluciones elevado del planetario y el número de revoluciones de la turbina que actúa en la corona proporciona conjuntamente una desmultiplicación hacia marcha rápida. En marcha atrás están activos también los 3 juegos de satélites, a fin de conseguir
una gran desmultiplicación. En el juego de satélites anterior se produce una primera desmultiplicación hacia marcha lenta a través del planetario frenado. El portasatélites del juego de satélites posterior es retenido por el freno B3, de modo que allí se invierte el sentido de giro. El par es transferido a través del embrague K3 al planetario del juego de satélites central. La corona de este último está retenida por la unión fija con el portasatélites del juego de satélites posterior, así como por el freno B3. De aquí resulta una nueva desmultiplicación hacia marcha lenta. La salida de fuerza tiene lugar por el portasatélites. Para la marcha atrás tiene que invertirse el sentido de giro en el cambio automático. Esto se consigue reteniendo los portasatélites. Los satélites trabajan entonces solo como ruedas intermediarias entre el planetario y la corona de dentado interior. Una particularidad del cambio 722.6 es la segunda marcha atrás, que se conecta en el programa de invierno. Con esto se hace más fácil un arranque suave sobre calzada difícil. El juego de satélites anterior está entonces bloqueado, por lo que no se produce desmultiplicación hacia marcha lenta. Los otros juegos de satélites están conectados como en el caso de la marcha atrás estándar, es decir, con inversión del sentido de giro en el portasatélites retenido del juego de satélites posterior y desmultiplicación hacia marcha lenta por aplicación del par al juego de satélites central a través del embrague K3. Haga clic ahora en el freno que retiene el portasatélites decisivo. Este freno solo actúa en marcha atrás. ¡Excelente! El freno B3 retiene el portasatélites posterior en el que se produce la inversión del sentido de giro. Esto es válido para las dos marchas atrás. En el bloque de distribución hidráulico del cambio 722.6 hay 3 válvulas electromagnéticas de regulación y 3 válvulas electromagnéticas de mando. La válvula electromagnética de regulación de la presión de mando controla la presión de mando variable que se utiliza en lugar de la presión de trabajo durante el proceso de control del cruce. La válvula electromagnética de regulación de la presión moduladora controla la presión moduladora. La válvula electromagnética PWM controla la presión en el embrague de anulación del convertidor. Las válvulas electromagnéticas de mando dejan pasar la presión de válvula de mando hacia las válvulas de mando, activando así los procesos de acoplamiento de marchas. En el cambio 722.6, cada juego de satélites es controlado por una pareja de elementos de mando formada por embrague y freno. Por ejemplo, en la primera marcha el freno B1 retiene el primer planetario, mientras que en la segunda marcha el embrague K1 une el planetario con el portasatélites, formando así un bloque con el primer juego de satélites. Al cambiar de la primera a la segunda marcha, tiene que soltarse por lo tanto el freno B1 y conectarse el embrague K1. Al realizarse el proceso, el bloque de distribución hidráulico mantiene dispuesto en cada caso un grupo de distribución formado por 3 válvulas de mando y una válvula de regulación. Una particularidad es el automantenimiento hidráulico de una marcha acoplada. De este modo, el bloque de distribución hidráulica no necesita durante la fase estacionaria ninguna excitación por parte del EGS. Solo durante la fase de acoplamiento interviene el EGS en el bloque de distribución. Esto se pone de manifiesto cuando al fallar los sistemas eléctricos y al pasar al programa de emergencia se mantiene acoplada la marcha que se acaba de seleccionar. Solo tras parar el vehículo y desconectar el encendido se reduce la presión del aceite y se suprime el automantenimiento.
Infórmese sobre las funciones de las demás válvulas haciendo clic en ellas. La válvula de mando denominada corredera de comando sirve para conmutar de la fase estacionaria a la fase de acoplamiento de marchas. La válvula de mando para presión de mantenimiento aplica la presión de trabajo, PA, a un elemento de mando y pone el otro a cero. La válvula de mando, presión de mando, asigna la presión de mando, PS, al elemento de mando que conecta y la presión de cruce al elemento de mando que desconecta. La presión de cruce es generada por la válvula de regulación de la presión cruce en función de las señales de control de presión de mando y presión moduladora existentes. El funcionamiento se explica con mayor detalle en la página siguiente. La válvula electromagnética de mando controla la corredera de comando. Conmuta el grupo de acoplamiento de la fase estacionaria a la fase de acoplamiento y viceversa. En la parte inferior de la zona central de la corredera se encuentran la salida cero y el empalme de presión de trabajo. Entre estas dos presiones se regula la presión de cruce, arriba en el centro, por medio del borde de distribución. De la geometría de la corredera puede desprenderse que la presión de mando actúa sobre la superficie frontal izquierda y la presión de cruce sobre la superficie anular, desplazando la corredera en la misma dirección. En el lado opuesto actúa la presión moduladora, asistida por el muelle helicoidal. El equilibrio de fuerzas existente en la válvula de regulación resulta F presión mando más F cruce, F presión moduladora más F fuerza de resorte. Para simplificar, supongamos que la presión moduladora se mantiene invariable durante el cambio a marcha superior, lo que significa que no varía la carga del motor. En este caso no cambia la fuerza en el lado derecho de la corredera. La ecuación del equilibrio de fuerza será F presión de mando más F cruce igual a constante. Esto significa la presión de cruce desciende automáticamente en el elemento de mando que desconecta en la misma medida en que el EGS hace aumentar la presión de mando en el elemento de mando que conecta. La presión de mando y la presión de cruce se oponen. Podemos verlo al cambiar de la primera a la segunda marcha. El EGS activa la válvula electromagnética. Deja pasar la presión hacia la corredera de mando, de modo que ésta conecta. Con esto se ha iniciado la fase de acoplamiento. El embrague K1 se carga con la presión de mando. El freno B1 se comunica a través de la válvula de mando de presión de mando con la válvula reguladora de presión del cruce. El EGS incrementa ahora esta presión por medio de la válvula electromagnética de regulación. Al aumentar la presión de mando en la válvula reguladora de presión 18, se reduce la presión en el freno B1. En el lado frontal de la válvula de mando de presión de retención, disminuye la fuerza que actúa en contra del muelle y de la presión de mando. Se produce la conmutación. Por la disminución de presión en B1 y el aumento de presión en K1, el engranaje planetario cambia de la primera a la segunda marcha. El EGS reconoce esto por el salto de números de revoluciones que se produce a la entrada del cambio. Ahora se desconecta la válvula electromagnética. La tubería de control que va a la corredera de comando se descarga y la corredera de comando vuelve a su posición básica. Con esto termina la fase de acoplamiento.
El freno se pone totalmente a cero a través de la válvula de mando de presión de retención y el embrague K1 recibe la presión de trabajo total. La válvula de mando de presión de mando es empujada a su posición básica por el muelle. Con esto se reduce la presión de trabajo en la corredera de mando. La presión de mando se aplica ahora a la corredera de comando para el siguiente proceso de cambio de marchas. La válvula de regulación de presión del cruce pone a cero el lado frontal superior de la corredera de comando. Con esto ha terminado el cambio a la marcha superior. Para la asistencia técnica es útil tener una visión de conjunto de los elementos de mando accionados. Se obtiene de la tabla de elementos de mando accionados. Para la gama de marchas existe en la tabla una línea en la que están marcados los elementos de mando accionados. También están anotadas las ruedas libres bloqueadas, ya que se necesitan asimismo para comprender el funcionamiento. En la última línea se enumeran los elementos de mando del programa de emergencia. Compárelos con los de las líneas de arriba. Apreciará que el programa de emergencia MB 722.6 coincide con la segunda marcha. Basándose en la tabla, determine qué elemento de mando se desconecta al cambiar de la cuarta a la tercera marcha. Haga clic en la columna de la tabla. Lea además en la tabla cuál es el elemento de mando que se conecta. Magnífico. Al cambiar de la cuarta a la tercera marcha se desconecta el embrague K3 y se conecta el freno B2.